La primera imagen de nuestro informativo sigue manteniendo con el susto en el cuerpo a los habitantes de Tarragona y de las localidades cercanas al polígono petroquímico, donde esta tarde se ha producido una fuerte explosión. La detonación ha provocado un incendio visible desde varios kilómetros a la redonda. El incidente ha provocado al menos un muerto y 8 heridos. Además, hay un trabajador desaparecido. 2 de las personas afectadas por el incendio se encuentran en estado crítico. ¿Qué tal, amigos? Buena medianoche. En este informativo vamos a estar muy atentos a la última hora de esa explosión en Tarragona. Y la política regional también nos deja una noticia de última hora en Ciudadanos, que anuncia una nueva crisis en la formación. Esta tarde la gestora del partido ha comunicado nuevos nombramientos en toda España que han provocado a su vez una oleada de dimisiones, entre ellas Francisco Igea, que ha anunciado que renuncia a su cargo de secretario regional de programas. Igea es además noticias porque la Audiencia Provincial de Valladolid ha admitido a trámite el recurso presentado por el militante Borja Collantes contra la absolución por el delito de amenazas que resolvió un juzgado de instrucción de Valladolid. Al mismo tiempo que anunciaba la dimisión del cargo orgánico que desempeñaba en Ciudadanos, Francisco Igea pedía calma y confianza a sus compañeros de partido en Twitter. Vamos a conocer más detalles del porqué de esta renuncia. Francisco Igea, buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿A qué se debe su renuncia? ¿Tanto malestar existe en Ciudadanos? Bueno, yo, como muchos militantes hoy en toda España, nosotros en Castilla y León, pues hemos recibido con bastante asombro la decisión de una gestora, que es un órgano que se trata de llevar con neutralidad el partido hasta el siguiente congreso, y unas decisiones de nombramientos y ceses que no podemos compartir. Y no podemos compartir porque no podemos compartir que a 2 meses de un congreso se cese a 2 portavoces autonómicos como Rena de Miguel e Ignacio Prendes, 2 personas que han trabajado mucho por este partido, que han trabajado en la intensa, y que a 2 meses de que se decida la organización del partido se les cesa por parte de una gestora. Una gestora que es un órgano de transición. Además, en Castilla y León se han hecho muchísimos nombramientos y se han hecho nombramientos, por ejemplo, secretarios de programas, sin contar con quien hasta hoy era el secretario regional de programas, que soy yo. Yo creo que hay algunas cosas que son unas muy malas señales para lo que va a proponer la gestora al partido, y esa es la razón que nos ha impulsado a muchos a presentar hoy nuestra dimisión. Bueno, esta es una más, porque no es el primer malestar, el primer desencuentro que tiene usted con la gestora que se ha hecho cargo de Ciudadanos tras la renuncia de Albert Rivera. No es el primero, pero bueno, quiero decir que yo procuro y voy a seguir procurando que el partido salga fortalecido de este nuevo congreso. Y hemos procurado ser prudentes y hemos esperado a oír la gestora aquí. El otro día hubo una asamblea de la agrupación, pero lo sorprendente es que después de que vinieran los representantes de la gestora de Valladolid y oyeran a los más de 140 militantes que hay ahí, hayan hecho exactamente lo contrario de lo que se dijo. Esto no es un partido que no escucha a los militantes, es un partido que hoy está haciendo lo contrario de lo que ha escuchado a los militantes. ¿Y toda esta situación refuerza su decisión en torno a la presentación de su candidatura a las primarias para dirigir el partido, para presentarse como alternativa a Inés Arrimadas? Bueno, refuerza mi decisión de que necesitamos otro modelo de partido. Yo lo que quiero oír, como todos los militantes de Ciudadanos en España, es cuál es el modelo que propugna la persona que se ha presentado como candidato. Y eso es lo que esperamos oír hoy. Si este es el modelo de partido, un partido en el que los militantes no deciden, un partido en que se toman las decisiones como se han tomado hoy, un partido absolutamente centralizado en el cual toda la participación de los militantes en los territorios sobre su organización es resignarse a ver cómo se nombra los cargos, pues entonces nosotros analizaremos la posibilidad de presentarnos. Pero yo confío en que Inés Arrimadas se pronuncie y se pronuncie a favor de un modelo de partido participativo, democrático, en el cual los militantes tengan la voz del partido. En este momento, entonces, todavía no tiene esa decisión cerrada ni tomada definitivamente. Voy a trabajar hasta el último día para que el partido esté lo más unido posible. Y yo confío plenamente en que Inés Arrimadas reflexionará sobre lo que ha ocurrido hoy y que Inés Arrimadas, antes de que se acabe el plazo de presentación de candidaturas, nos diga cuál es su modelo de partido. ¿Cómo valora, por cierto, ese recurso que conocíamos también esta tarde, a su absolución por el delito de amenazas? Bueno, se ha presentado un recurso y se está tramitando. Hay que esperar
a la resolución de la justicia, pero vamos, yo creo que esto ya ha quedado más que comentado, ¿no? Es decir, yo creo que ya se habló, se dijo en el juzgado, ha sido absuelto y ahora, bueno, pues a presentar recursos y esperaremos, como siempre, confiando en la justicia. Nosotros somos la gente que confía en la justicia. Don Francisco Igea, gracias por atendernos esta noche en el tiempo de informativos de la medianoche de Castilla y León Televisión. Gracias. Gracias, buenas noches. Pues le agradecemos a Francisco Igea, por supuesto, que nos haya atendido en una tarde difícil, entiendo, para Ciudadanos y que imagino que tendrá repercusión durante los próximos días. Estaremos muy pendientes, por supuesto, aquí en los informativos de Castilla y León Televisión. Les presento ya a mis tertulianos y este puede ser, por ejemplo, como no, uno de los primeros asuntos que pongamos sobre nuestra mesa de debate. Montse Serrador, ¿qué tal? Bienvenida, muy buenas noches. Buenas noches. Juan Luis de las Rivas, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Bueno, pues lo que se suele decir, en Ciudadanos ponen un circo y les crecen los enanos. Pues sí, la verdad es que no salimos de una y nos metemos en otra. Llevamos mucho tiempo dándole vueltas a Ciudadanos, seguimos así. Y bueno, pues esta tarde-noche, ya más noche que tarde, nos hemos sobresaltado con esta última noticia, que yo creo que al fin y al cabo es, no juego mucho al mus, pero creo que es una especie de órdago también, ¿no? De decir, bueno, pues aquí estoy yo y voy camino de lo que todos pensamos que puede acabar por suceder, que es enfrentarse a Arrimadas por el liderazgo del partido. Eso no es tarea fácil, ¿eh? No es tarea, no, Inés Arrimadas no es tarea fácil. Es una rival muy Sí, pero también lo comentábamos antes entre todos, acordaros que también pensábamos que tenía pocas posibilidades cuando sucedió precisamente en Castilla y León. Sí, pero bueno, con Silvia Clemente. Silvia Clemente no venía de no donde es venía, claro, venía del Partido Popular y evidentemente la traición, entre comillas, a sus antiguos compañeros. Esa especie de tongo, ¿no? Que exactamente, hubo de todo. Eso aquí no fue terrible. Igual. Yo pienso que un partido que ha sufrido la crisis que ha sufrido Ciudadanos con esos resultados electorales, con la dimisión del, podríamos decir, gran padre fundador, por decirlo de alguna manera, no es fácil de digerir. O sea, que yo creo que es normal que estén... Son cosas de partido, porque realmente son cosas que son intrascendentes para la gente en general, es más para ellos, ¿no? Pero es lógico que haya cierta disputa, que... Pasa que la política es muy terrible, ¿no? La gente quiere coger el poder y controlarlo todo. Pero ¿no? al final es que además estás dando la imagen de que esto se está desmembrando. O sea, la imagen que tú estás dando no es precisamente positiva. Es decir... Sí, pero en un partido joven, es que estamos hablando de un partido joven, no estamos hablando de un partido que ya está castigado por la corrupción, que está castigado por el propio poder, por el ejercicio del poder, no. Precisamente por eso tiene el poco fondo, porque muchas veces los partidos que tienen una gran trayectoria tienen esa inercia de su fundamento, ¿no? De su gente, de antes, de los antiguos ministros, los antiguos tal, pero esto es claro. Bueno, pues esa era una de las noticias políticas, evidentemente, de esta tarde. Hay más, hay muchas más, porque el martes nos dejaba otra imagen, en este caso con dos protagonistas. El presidente de la Junta y el alcalde de León, Alfonso Fernández Mañueco, se ha reunido con José Antonio Díez en plena avalancha de emociones en favor de la autonomía de la región leonesa. Mañueco compromete inversiones para terminar con esta desafección que a Díez le parecen insuficientes. Es imposible paliarlo en 4 medidas y en un presupuesto. Estamos hablando de un déficit que lleva más de 30 años, casi 35 años de agravio. Vamos a trabajar porque vengan empresas, porque se instalen aquí empresas, porque se generen oportunidades en esta tierra, que me parece el segundo elemento fundamental para que haya una vinculación y se acabe con esa desafección. Que se acabe con esa desafección. Oye, ¿qué os parece? ¿Qué os ha parecido este encuentro, no vamos a llamarlo bilateral, ¿no? Que parece que estamos hablando aquí de relaciones diferentes entre gobiernos, ¿no? Estamos hablando entre el presidente de la Junta y un alcalde de una capital de provincia de nuestra comunidad autónoma. ¿Qué os parece toda esta situación? Pues yo he de reconocer que cuando tú mismo comentabas ahora que ha ido a León a ofrecer inversiones precisamente para tratar de frenar un poco esta nueva oleada. Parecía entender el malestar que puede existir en León. Pero al final yo estaba pensando, ¿qué estamos haciendo? Lo mismo que hacemos desde Madrid con Cataluña, ofrecer inversiones para intentar de acallar, ojo, evidentemente salvaguardando un poco que las distancias son enormes entre una situación y otra, no tienen nada que ver, pero también estamos ofreciendo más inversiones, cheque en blanco precisamente para acabar con determinadas situaciones que yo no tengo muy claro
que ese leonesismo o ese querer crear la región leonesa vaya a terminar porque haya más inversiones, porque al final si estamos hablando de un sentimiento, eso va a seguir adelante, haya inversiones o no haya inversiones. Entonces, la historia del nacionalismo es una historia top-down, no es bottom-up. Siempre viene de una élite hacia abajo. Yo comprendo la preocupación porque son las élites y las clases políticas las que generan el nacionalismo en un entorno determinado. Pero no es un problema de desafección, es un problema identitario. Y ese problema identitario está en lo más profundo de Castilla y León. Yo hubiera hecho como hizo Sánchez con Torra, ¿no? Como tenía que hablar con Torra, habló con todos. Yo creo que Mañueco tendría que visitar todas las provincias. Imagino, sí, creo que va a iniciar una ronda. Ha empezado por León, evidentemente. Pues bien, sí, eso no lo sabía, pero eso me parece importante. Y luego, yo creo que, en cierto modo, se le da pábulo. O sea, al hacer esto, no sé si reduces el problema o lo agrandas, ¿no? Sí, porque no deja de ser también reconocer que es que no se ha invertido o se ha estado precisamente no destinando todo lo que se tenía que destinar a esta provincia. Yo creo que hay un problema, claro. El señor Mañueco está hablando con un alcalde del PSOE, ¿no? El que tiene un problema es el PSOE. Sí, aunque ayer también su secretario general, Luis Tudanca, tiraba balones fuera y venía a decir que también otros partidos han apoyado las mociones en favor de la región leonesa que se han presentado en diferentes ayuntamientos. Se recordaba a algunos alcaldes históricos del Partido Popular, al propio Morano, ¿no? Que fue un verso libre, por así decirlo, y que evidentemente a la hora de encabezar la reivindicación de León, él era el primero el que encabezaba todas las pancartas. Bueno, pues seguiremos hablando, como no, de León y de esa intención de los leonesistas de conseguir su propia autonomía. El presidente de la Junta ha respondido también a las críticas por el uso excesivo de los coches oficiales en el nuevo gobierno. Fernández Mañueco asegura que son necesarios para estar presentes en toda la comunidad, atendiendo a todo el territorio, pero que están actuando con sobriedad. Necesitamos los vehículos para desplazarnos a los lugares de trabajo o desplazarnos pues a los distintos lugares donde tenemos actos institucionales. Sí puedo decir que este es un gobierno especialmente sobrio, austero y, desde luego, en la utilización que hacemos de los vehículos oficiales es muy limitado. Esa es la opinión del presidente regional y estos son los datos denunciados ayer por la Junta de Personal. Señalan que el gobierno autonómico gasta más de 820.000 euros al año en el transporte de altos cargos. Esto se traduce en un gasto de 3.700 euros al día. Concretamente, a 18 de estas personalidades se les recoge en su domicilio cada día para llevarles en su vehículo a su despacho y al finalizar la jornada se les vuelve a llevar a casa. Y a otros 2 se les financia diariamente el transporte público desde su ciudad de residencia hasta Valladolid. Así, por ejemplo, el viceconsejero de Relaciones Institucionales y Administración Local vive y va todos los días en AVE desde Madrid. La Junta de Personal denuncia la gravedad de estos gastos en un momento en el que dicen que no hay dinero para mantener los consultorios médicos rurales, aumentar los profesores o mejorar las carreteras. En fin, ¿qué os parece a vosotros este debate, ¿no? Que es verdad que cada vez que conocemos un poco los gastos que se destinan o bien a altos cargos, en este caso en el tema de movilidad, o bien en sueldos, pues suelen provocar también cierto escándalo en parte de la ciudadanía, en este caso en parte de los trabajadores de la Junta. A ver, es un tema que evidentemente a los ciudadanos siempre como que nos toca mucho y cuando ves determinados gastos dices, bueno, aquí no se puede reducir todo esto, pero también es un tema muy dado a demagogia, porque se gasta mucho, pero ¿comparado con qué? ¿Con qué lo comparamos? Por eso igual es lo que hay que plantearse. ¿Con qué lo estamos comparando? Porque si lo comparamos con otros gobiernos autonómicos, con un gobierno central, es que lo podemos comparar con muchas cosas. ¿Hasta dónde se puede llegar reduciendo esos gastos? Porque tampoco se nos olvide que, hombre, en el gasto concreto del AVE y los desplazamientos y demás, no sé si se puede reducir o no se puede reducir, pero en el gasto de vehículos oficiales hay un número de vehículos oficiales y sobre todo hay un número de conductores, con lo cual es un gasto que ya está consolidado. Sí, tienes toda la razón. No es que sea demagógico, que eso yo creo que es lo siguiente, es ridículo. El que este planteamiento es en una comunidad autónoma de 94.000 kilómetros cuadrados, con 9 provincias. Si tú quieres que haya una mínima presencia de la gente en el territorio, pues ¿cómo los vas a llevar? ¿En helicóptero?
sería mucho más caro, ¿no? Es que yo compraría helicópteros. Que lo que quiero decir, y luego 800.000, 3.000 euros. En este caso diarios, también se refiere 800.000. más que a desplazamientos dentro de la propia jornada laboral, a ir a buscar a los altos cargos a su casa para llevarles a la oficina. Bueno, pero a lo mejor eso está establecido así por cuestiones, yo no lo sé, pero no creo que sea una cuestión muy importante, ¿no? O sea, muchos altos cargos tienen que ir a su despacho para luego ir a otro sitio, para luego ir a otro sitio. Por ejemplo, que alguien le paguen el AVE cuando viene, me parece una cosa súper normal. No te digo lo que le pagan por dietas a cada parlamentario en las Cortes españolas. O sea, quiero decir que yo creo que, y además 800.000 euros, no sé la gente de la Junta de Personal con qué lo compara efectivamente, qué cálculos económicos tiene, qué espera que se pueda dedicar a esto, ¿no? Vamos a seguir avanzando en el repaso de la actualidad porque el presidente de la Junta ha respondido, como les decía, a esas críticas, pero ahora tenemos que ver otra imagen que tiene que ver con la política nacional en este caso, ¿no? Esta mañana tenía cita desde primera hora en lo que podemos denominar como la pasarela de la Moncloa. Allí han acudido los 23 miembros y miembros del primer gobierno de coalición de la democracia. Les hemos visto desfilar a todos ellos, excepto a Pedro Sánchez, al que después les hemos visto también posar en la escalinata. En primer término, el presidente del gobierno, Carmen Calvo y Pablo Iglesias. No ha habido dudas, todos sabían exactamente dónde colocarse, incluida la ministra de Trabajo, que ha tenido que dar un paso a la derecha para que no la tapara el presidente. Después, reunión del Consejo y primera decisión del Ejecutivo, subir las pensiones. Casi 10 millones de pensionistas se van a beneficiar de la primera gran medida del nuevo gobierno de coalición. Este gobierno cumple así con un compromiso de garantizar que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo. El 0,9% de aumento es el previsto para el IPC de este año y si finalmente fuera mayor, esa diferencia se compensaría en una paga futura. Otras subidas, como la del salario mínimo o el sueldo de los funcionarios, quedan pendientes. Hay 1.400 días de gobierno por delante, ha dicho Pedro Sánchez, que tampoco ha puesto fecha a los presupuestos ni a la conferencia de presidentes. Sobre la oposición, y aunque no renuncia a acuerdos, avisa. Hubiéramos preferido que se nos juzgase por los hechos, pero parece que se nos va a juzgar más por los prejuicios. Sánchez además se ha comprometido a que su ejecutivo rinda cuentas habitualmente. Y lo vamos a hacer cada 100 días. Y en cuanto al diálogo con Quintorra... Yo no tengo ningún problema en reunirme con el presidente de la Generalitat de Cataluña, porque sigue siendo el presidente de la Generalitat de Cataluña. El presidente del gobierno, que ha reconocido no haber comparecido todo lo que debiera, ha zanjado así lo que le supone tener a Iglesias a su lado. Ninguna reserva, al contrario, me siento orgulloso. El Consejo de Ministros se reunirá otra vez este viernes, su hasta ahora día habitual, pero por poco tiempo, su nueva ubicación, los martes. 638.000 pensionistas de Castilla y León se van a beneficiar de esa subida. Para la coordinadora en defensa de las pensiones, que lleva meses movilizándose porque estas sean unas pagas dignas, la subida no es suficiente. Desde el sindicato UGT se piensa que llega tarde. No se puede subir de golpe y porrazo a todos los pensionistas hasta 1.080 euros. Eso es un brindis al sol. Yo creo que lo que sí que debemos de hacer es tratar de igualar las pensiones al salario mínimo interprofesional. En su comparecencia ante los medios con preguntas, algo que se ha convertido en extraordinario para Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno ha calificado el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general de impecable. No los reproches de los fiscales ni de la oposición le han hecho titubear. Él lo tiene claro. La propuesta que hace el Gobierno de España respecto a Dolores Delgado para ser la próxima fiscal general del Estado, si uno mira su currículum, es impecable. Está absolutamente acreditada. Insisto, lo único que yo le he pedido a la señora Delgado es, 1, independencia, y 2, pues que se garantice el estricto cumplimiento de la legalidad democrática. Y bueno, desde la oposición siguen lloviendo las críticas a este nombramiento. Tanto Partido Popular como Ciudadanos coinciden en que el nuevo gobierno está politizando la justicia y acusan a Pedro Sánchez de poner las instituciones a su servicio. El problema es que el Partido Socialista está buscando la politización de la justicia y por eso ha situado a la señora Dolores Delgado al frente del Ministerio Fiscal.
Lo peor de esta decisión no es solo la politización que supone, no es solo el duro golpe a la Fiscalía, sino que nos muestra que el sanchismo no tiene ningún tipo de reparos en hacer lo que le venga en gana por conseguir sus objetivos. Por cierto, que vino una entrevista también en televisión, en una televisión nacional, el vicepresidente Iglesias, Pablo Iglesias, respaldaba a Delgado como fiscal general, defendiendo que tenga ideología y pide que se le dé una oportunidad, cuando fue él mismo el que dijo que no podía dedicarse a la política a alguien que había compartido mesa y mantel y confidencias con alguien tan, según él, despreciable como el comisario Villarejo. Pero en fin, han cambiado las cosas y él ya tiene una cartera. La hemeroteca tiene mucho trabajo estos días, ¿eh? Está siendo un poco tremendo. Sí, con pero la tanto gente parece que se le olvida enseguida, ¿no? Que dije, tampoco pide. Digo. Pues, ¿Qué os parece lo de la fiscal? Vamos a ir a ello. Bueno, pues ¿qué nos va a parecer? Hoy lo decía, la portada de ABC decía algo así como: ¿de quién depende la fiscalía? Como dijo en su momento Pedro Sánchez, pues ya está. Ya lo he dejado claro. Pues es evidente. Ahora decía que garantizaba la independencia. Yo me cuesta mucho creer en la independencia de un fiscal general del Estado que ha sido ministra, y de un partido político, en este caso del PSOE, y además una de las personas más beligerantes y más duras en su planteamiento. Por lo tanto, cuesta mucho creer en esa independencia y se pone en tela de juicio, más que en tela de juicio, yo creo que echa por tierra la división de poderes y lo que es el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, evidentemente en este caso el Judicial. Juan Luis, ¿a ti qué te parece? Pues que el derecho fundamental que defiende el vicepresidente de Derechos Sociales es el a cambiar de opinión. Es un derecho fundamental. O sea, que yo puedo decir una cosa ahora, mañana puedo decir otra cosa, luego pienso de otra manera, lo que nos venga un poco en gana, porque esto es dinámico, ¿no? Yo creo que esto va a ser muy divertido. Porque yo lo que decía es un poco, porque ves en los títulos de los ministerios, yo no quiero decir, se separa ciencia y universidades, se separa trabajo y seguridad social, hay un ministro de consumo, pero hay una ministra de comercio, hay una ministra de igualdad, pero hay otra ministra que lleva los derechos sociales, pero luego un ministro que es vicepresidente, un reto demográfico, pero el 2030. Entonces digo, no te líes. Va a ser una cosa divertidísima. Claro, porque antes había una ministra de Sanidad y Consumo y Servicios Sociales y ahora la labor que realizaba Carcedo la van a tener que realizar 3 hombres, 3 ministros, lo cual llama bastante la atención. Deja en muy buen lugar a la ministra. Totalmente, sin lugar a dudas. Ella sola era capaz de hacer el trabajo que van a hacer ahora 3, y no sabemos si lo van a hacer igual de bien que ella. En fin, la designación de Dolores Delgado como fiscal general del Estado provocó ayer el desvelo de nuestro cuarto tertuliano. Esta noche no sabemos la noticia que le estará quitando el sueño. Buenas noches, Nieto, cuéntanos. No puedo pegar ojo, Juanma, con la ilusión que me hacía ser ministro, de reflexiones trasnochadoras. Y es que no son horas, Juanma, no son horas. En la Iglesia de las Angustias, en Valladolid, los feligreses no ocultan su indignación tras conocer que el párroco había sido detenido por enviar un vídeo de contenido sexual a una menor. El arzobispado ha decidido apartarle de sus funciones hasta que se aclaren los hechos. No es la primera vez que se le acusa de un comportamiento de este tipo. Hace 10 años ya fue investigado por chatear con una menor de la misma edad. Año 2010, el arzobispado de Valladolid suspendía al sacerdote de esta parroquia, en Zaratán. El motivo, enviar mensajes subidos de tono como este a una menor de 14 años. En el pueblo todavía lo recuerdan. Esta persona hizo lo que hizo, pues no tenía por qué seguir. Pues no supuso nada malo porque aparte tampoco era muy querido aquí. Si el arzobispado toma esas decisiones, sus razones tendrá. Tras unos años en el retiro, aterrizó en una congregación de monjas hasta que fue enviado a la Iglesia de las Angustias. Aquí era el capellán hasta que este domingo, a la hora de la misa, no apareció. 20 minutos esperando y no se presentó y no sabíamos por qué. Entonces la tuvo que decir el compañero de él. No se trataba de un problema de salud, se encontraba prestando declaración, acusado esta vez de enviar un vídeo de contenido sexual a otra menor. Vaya bomba. Es un escándalo y espero que la Iglesia le ponga al orden. La Iglesia ha retirado los vídeos en los que aparecía el sacerdote y ha anunciado una investigación paralela a la judicial. El proceso civil ya estaba iniciado y ahora pues siempre comienza el proceso canónico. De momento queda en libertad con cargos, deberá comparecer una vez al mes en el juzgado y tendrá prohibido comunicarse con la víctima.
Pues esa es la iglesia de la cofradía de Monse. ¿Conocías al párroco? ¿Conoces claro, al párroco? Claro, sí. ¿Qué te parece este caso? Pues digamos que hay mucha indignación, hay bastante enfado y sobre todo mucho recapacitar y mucho reflexionar sobre por qué se ha llegado a esta situación cuando efectivamente era una persona que ya había hecho lo que había hecho en su momento, que ya tuvo un problema por el que fue apartado del ministerio y se volvió a recuperar al poco tiempo después y acabó como capellán en la Cofradía de las Angustias, en la iglesia, que no es parroquia, es iglesia, es la iglesia de la cofradía, y como capellán actuaba, como capellán, esa era su labor, oficiar todo tipo de ceremonias y tal. Entonces, al final, pues la propia cofradía se ve salpicada por algo en la que ni siquiera tuvo poder de decisión, porque el capellán lo nombra el arzobispado, no lo nombra la cofradía, ni siquiera la cofradía elige, le viene por designación. Y bueno, pues hay mucho malestar, hay bastante enfado y sobre todo la petición de todos, de cofrades, de feligreses, de los católicos en definitiva, de que estas cosas se tienen que cuidar muy mucho y que hay que medir a quién se ordena y a quién se manda cuando hay ya un pasado y hay pues unos indicios de que no se va por buen camino. Claro, estamos hablando de cosas además que son graves. Muy graves. Juan Luis. Pues es una gran tristeza estas cosas. Esto hablaba, no sé, alguien de la Iglesia de la Santa Intransigencia, no me acuerdo, alguna vez lo he oído. Una otra intransigencia, hay que ser, con esto hay que ser, es que inhabilita para el oficio que desempeña ese tipo de actitud, lo inhabilita totalmente. Pero desde el minuto uno. Bueno, seguiremos por supuesto muy pendientes de cómo evoluciona este caso que tanto ha escandalizado no solo a los feligreses, no a los que acuden habitualmente a esa iglesia, sino pues al conjunto de la ciudadanía. En Tarragona, y volvemos a la noticia con la que abríamos ese tiempo de información, se ha producido esa explosión en una empresa petroquímica, una persona ha muerto y otras 8 han resultado heridas. La explosión ha generado una gran onda expansiva y una gran columna de fuego y humo que ha obligado a confinar a los vecinos de la zona. Quim Torra, el presidente de la Generalitat, ha querido mandar un mensaje de tranquilidad a la población y ha dicho que no se ha encontrado ningún agente tóxico en el aire. Nos preocupaba sobre todo la posible toxicidad, este ha sido el objetivo inicial de qué afectación podía tener. En estos momentos enviamos a la ciudadanía un mensaje de tranquilidad, de confianza, no hay toxicidad, por tanto se puede hacer la vida con total normalidad. Bueno, pues también seguiremos pendientes en nuestros informativos de cómo evoluciona esta explosión en esa petroquímica de un polígono de Tarragona. Y vamos ya con el repaso de algunos de los titulares más destacados de la prensa regional. Muchos hacen eco de lo que ha sido esa reunión de esta mañana entre el presidente de la Junta y el alcalde de León, y por eso empezamos esta noche con el Diario de León, que lleva como titular principal: 10 pide a Mañueco la autonomía y Morán, que es el presidente de la Diputación, también del Partido Socialista, le ofrece lealtad institucional. Dice que no es el momento. El diario ABC abre sus páginas también con este asunto. Mañueco espera frenar la desafección con un impulso a León que 10 ve insuficiente. El diario La Razón, mismo asunto, mano tendida e impulso económico para frenar la aventura territorial de León. Y terminamos con este tema, con el titular de los compañeros del Diario de Castilla y León. Mañueco, sobre la autonomía de León: no hay margen para modificar ninguna comunidad. Cambiamos ya de argumento, vamos con otro periódico, con el Diario de Ávila. Las OPAs, que son las organizaciones profesionales agrarias, reclaman la inclusión del lucro cesante ante los ataques del lobo. Y vamos a terminar el repaso de la prensa con el Diario de Burgos y con este titular destacado: la biomasa revoluciona el consumo de energía en los hogares. Bueno, pues así vienen los titulares, así vienen los periódicos. Despido ya a mis tertulianos de esta noche. Juan Luis, gracias. Que te vaya bien. Monse, nos vemos. Buenas hasta noches. Otra. Y a ustedes les dejo con la publicidad. Enseguida volvemos con más asuntos. Tenemos que seguir hablando, cómo no, de política y del gobierno. Hasta ahora.